de hablar de la palabra de Dios. Este, Gracias a Dios porque en su misericordia, pues aún estamos en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo para estar allí. Dios bendiga cada uno de los hermanos, cada uno de los hermanos que están reunidos en la sede allá en Venezuela. Dios les bendiga grandemente. Y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 9, libro de Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a dar lectura desde el versículo 38 al versículo 48. Libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 48, dice así la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro, en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, vamos a partir de esta escritura a conversar bajo el título No sirvas de tropiezo. No sirvas de tropiezo. Y bueno, es lamentable cuando revisamos las redes sociales ver cómo a través de estas plataformas se ha convertido en un portavoz o un canal para que aquellos que ya tienen la lengua un poco larga, sin las redes sociales, ya causaban problemas, tenían ya sus dificultades, ahora con las redes sociales se sienten mucho más a gusto porque se esconden detrás de los equipos electrónicos y pueden ser causa de tropiezo sin que puedan ser expuestos para que les dé pena. Ellos están allí ocultos, desde allí lanzan piedra, desde allí sirven de tropiezo para muchas personas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 14 al 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Fíjese que con la tecnología que hay, esto es difícil de hacer, ¿no? Alguien que no quiera obedecer lo que dice la palabra de Dios, eh,
difícilmente lo podemos señalar, pero la Biblia dice, no os juntéis con él. Y dice, para que se avergüence. Pero entonces les comentaba de que las redes sociales han servido para que la gente se escude, detrás de ese sistema, pues poder desde allí servir de tropiezo a muchas personas. Ahora, el Señor Jesucristo nos advirtió que en el camino de la salvación habría tropiezo. No per se por el camino de la salvación, sino en el camino nos íbamos a encontrar con tropiezo. Y nosotros debemos tener muchísimo cuidado con los tropiezos, con el que causa tropiezo y más aún debemos tener cuidado que nosotros no lleguemos a ser causante de tropiezo, que nosotros no hagamos tropezar a otros. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es imposible. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos, hay de aquel por quien viene. Entonces, debemos estar preparados porque van a venir tropiezos, porque va a haber gente que se va a dedicar a hacer tropiezos. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Escritura, entrará en el reino de los cielos. Hay gente que está dispuesta a ser causante de tropiezo. Lo importante es que ni usted ni yo seamos causantes de tropiezo. Eso es lo importante, que nosotros no seamos tenidos como causantes de tropiezo. En la porción donde iniciamos, vamos a ver allí las palabras de Juan, vamos a ir analizando esta porción de Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted cuando de pronto ve a alguien que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Cuando ve a alguien que no pertenece a nuestro grupo, echando fuera demonios, ¿qué siente usted? ¿Qué piensa usted? Bueno, los discípulos se sentían con una autoridad, que les llevó a prohibirle a ese hombre que siguiera echando fuera demonios. Y bueno, pudiésemos hacerle una crítica fuerte a los discípulos, pudiésemos arremeter contra ellos y criticarle, pero esto no es muy diferente a lo que sucede en nuestros días. Cuando llegamos a pensar que alguien que no va con nosotros, que no anda con nosotros, y decimos, esa persona no va a ser salva, entonces estamos tomando la misma actitud de los discípulos, la mismita actitud. Este, lo catalogamos como no salvo porque hace o deja de hacer o no tiene las mismas creencias que nosotros, y entonces decimos que ya Dios no está con ellos, y eso es lo mismo que hicieron los discípulos con este hombre que estaba echando fuera demonios. Este, bueno, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en hacer eso. Antes de nosotros ponernos a prohibir o catalogar a alguien como que es o no es salvo, nosotros debemos pensar por qué echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Usted consigue incluso en la Biblia un ejemplo, que no le voy a mostrar la cita, pero que consigue el ejemplo donde unos hijos de un tal Exeba intentaron echar un espíritu inmundo fuera en el nombre de Jesús, y este espíritu inmundo arremetió contra estos hijos de Exeba, que igualito estaban tratando de echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Pero vemos que este caso que acabamos de leer en Marcos no es esa la situación, sino que este hombre
sí estaba autorizado para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice que la razón por la que este hombre echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, porque creía en el Señor Jesucristo. Como este hombre creía en el Señor Jesucristo, eh, pues se le había dado ese permiso, esa autoridad para echar fuera espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Pero este hombre no andaba con el grupo de los discípulos. Eso pudiese parecer extraño de que alguien que no andara entre los 12 o con ese grupo que andaba alrededor del Señor Jesucristo estuviese echando fuera demonios, aun cuando no andaba con ellos. El Señor Jesucristo catalogó a este hombre como un pequeñito, un pequeñito. Y no le dijo pequeñito por cariño, ¿no? Sino que en el reino de los cielos hay pequeñitos y hay grandes o mayores. Esto quizás le vaya a sonar un poco extraño porque a la gran mayoría de las personas les gusta pensar, les gusta creer que todos somos iguales, que todos en el reino de Dios somos iguales. Pero cuando usted va al libro de Mateo capítulo 11 versículo 11, libro de Mateo capítulo 11 versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. De manera que hay una distinción allí de pequeños y de grandes en el reino de los cielos. Eh, lo que preocupaba a los discípulos era saber quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Ellos querían saber si era el mayor Pedro, si el mayor iba a ser Juan, si el mayor... Había un problema allá entre los discípulos, al igual que se presenta dentro de nuestra iglesia, este problema, donde algunos con sus propios criterios quieren ser grandes en la iglesia. Y claro, como dije, es su propio criterio, entonces ellos son grandes, todos los demás son pequeños. Ellos son grandes cuando la Biblia dice que nosotros debemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos, pero con propios criterios propios, algunos dentro de la iglesia hacen a los demás pequeños y ellos se hacen o se sienten grandes. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 1 al 6. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no es que vas a ser pequeño, ni que vas a ser grande, sino que no vas a entrar si no os volvéis y os hacéis como niños. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de el mar. De manera que eh, acá nos da una característica, pues, de cómo es que deben ser o llegar a ser cada uno de nosotros como niños. ¿Ve? Esto es interesante. Vamos a verlo un poquito con más profundidad. Pero,
¿Qué pasa dentro de las iglesias? Bueno, si a alguien le dicen, hermano, para que predique en un culto de barrio, a eso no le gusta porque no es la iglesia donde están todos allí reunidos, no les gusta ir a predicar al culto de barrio. O si le dicen que predique un jueves, eso tampoco le gusta porque es jueves. Él quiere esa escuela dominical donde están todos que puedan oírle ahí reunidos. En la iglesia no, el jueves no, mucho menos si le dicen un martes, porque pareciera que según el día tiene la importancia, va a ser una palabra diferente. Como si yo le dijera, Señor, hoy me toca predicar, es jueves, dame una palabra para los jueves. Como si la palabra de los jueves va a ser diferente a la palabra del domingo. Sigue siendo la palabra de Dios, pero queremos con nuestro propio criterio clasificar y si nos piden que prediquemos un jueves, entonces no queremos porque es jueves, no nos gusta mucho, o lo hacemos y lo hacemos de mala gana, como para salir del paso. Y tenga muchísimo cuidado, porque lo que realmente importa es tener el privilegio de poder exponer la palabra de Dios, sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, cualquier día de la semana es un privilegio el poder exponer la palabra de Dios. Oiga, pero entendamos bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no es que ahora tengamos que estar cambiándole los pañales o que ahora está cada rato tirado en el piso haciendo rabieta porque no está de acuerdo con la corrección. Aguántese, se fue muy abajo, madure un poco. No está hablando de niños de brazo. La palabra de Dios dice bien claro, y llamando Jesús a un niño. Mire que no le dijo al papá o a la mamá, présteme a su niño de brazo. Dice, y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Entonces ya ese niño estaba grandecito y ese niño era obediente porque cuando el Señor Jesucristo lo llamó, ese niño se acercó. Y dice, cualquiera que se humille como este niño, cualquiera que se humille como este niño, de manera que el muchacho era inteligente, sabía ya lo que era una actitud de humildad, era un muchacho que no usaba pañales y que no había necesidad de estar cambiándole los pañales a cada rato. Y dice, refiriéndose al niño, dice, estos pequeños que creen en mí. Bueno, permítame decirle que los niños hasta cierta edad lo que hacen es simplemente repetir, no porque ellos lo entiendan o porque ellos lo crean, simplemente repiten, pero llega un momento donde ellos hacen conciencia y dice, pequeños que creen en mí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando el Señor Jesucristo nos dice que debemos hacernos como niños. ¿Ok? De manera que ese niño estaba allí entre ellos y por eso el Señor Jesucristo lo llamó, porque a diferencia de muchos judíos y fariseos, ese niño creía en el Señor Jesucristo. Por eso estaba allí metido. ¿Ve? Porque ese niño creía en el Señor Jesucristo. Y qué fe tan fuerte, qué forma de creer la que tiene un niño, con aquella confianza que se hace inquebrantable, espera recibir lo que usted le prometa. Usted que ha tratado con niños, si usted le hace una promesa, cuando venga del trabajo te voy a traer esto y aquello, y hay que usted se lo olvide. Ay, que usted no tiene que decírselo dos veces. Con una sola vez que le diga, ese niño cree y está esperando que usted le cumpla lo que usted dijo que le iba a traer.
Ojalá Dios permita nosotros tuviésemos esa fe, aunque demorara un poco, la promesa que Dios ha hecho de que un día enviará a su Hijo por la iglesia, pues esa Dios la va a cumplir y estaríamos esperando con paciencia, aguardando que el Señor Jesucristo aparezca en los cielos para llevarnos con Él. Eso es lo que dice la Biblia cuando debemos aprender a ser como niños. No tiene malicia, ni actúa de mala fe. Mire, qué extraordinaria es la fe de un niño. Pero volvamos al texto donde iniciamos. Marcos capítulo 9 versículo 38. Marcos 9 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Bueno, este que no andaba junto con los discípulos estaba echando fuera demonios, pero los discípulos, si usted lee allí en Marcos 9 un poquito más arriba, usted se va a dar cuenta que los discípulos estaban en un dilema, en un problema, porque le habían traído un endemoniado a ellos y ellos no habían podido echar fuera a ese demonio. Entonces, esto le causó un inconveniente a los discípulos, digo yo, no el Señor. Pienso que ellos estaban heridos en su ego, ¿verdad? Este que no anda con nosotros, ¿cómo es posible que si echa fuera los demonios y nosotros no podemos echar fuera el demonio? Cierro lo que digo yo. ¿Cómo era posible que este que no le seguía estaba echando fuera demonios? Sencillo, porque este que no le seguía creía en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que es valioso. Aún para nosotros en nuestros días debemos entender que los que creen en el Señor Jesucristo se les ha dado potestad de hacer ciertas señales. Por esto no debemos impedírselo ni pensar que eso no es de Dios, porque no andan con nosotros. Libro de Marcos capítulo 16 versículo 15 al 18. Marcos 16 del 15 al 18 y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando llegamos a creer que solo nosotros podemos hacer alguno de estos milagros, alguna de estas obras que están dadas para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, entonces nos metemos en un problema. Pensamos que tenemos la exclusiva, como si fuese una noticia, o pensamos que nosotros somos unos franquiciados, ya claro, eh, como si fuésemos dueños de una franquicia. No vaya a ser que alguien por allí piense que yo le dije desquiciado. Eh, Pensamos que Dios es de nuestra sola propiedad. Entonces, allí viene el fracaso que nosotros vamos, intentamos y no ocurre nada o no nos da resultado, oramos y nada ocurre, porque nosotros estamos pensando que solo nosotros podemos hacerlo y todo lo que hagan los demás está descalificado, no tiene valor, no sirve porque no lo hicimos nosotros o porque no anda con nosotros. Tenga mucho cuidado. ¿Qué está pasando en nuestros días? Hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo y anda haciendo muchas cosas, oiga bien, anda haciendo muchas cosas que tú y yo no hacemos. Y a algunos le incomoda porque no andan con nosotros, pero
ellos han creído en Jesucristo. Y muchas veces lo que pasa en nosotros es que incredulidad, hay incredulidad. Entonces, ellos no necesitan andar con nosotros, lo que necesitan es creer en el Señor Jesucristo y ya el resto lo hará Dios como Él quiera. El Señor Jesucristo, por medio de la palabra, nos hace un llamado a no servir de tropiezo, a no hacer tropezar a uno de estos pequeños, que quizás tiene menos conocimiento, quizás no ha tenido la oportunidad de ir al instituto como tú, al seminario teológico como tú, no ha hecho una especialización en divinidad como tú. Él simplemente escuchó y creyó que Dios envió a su Hijo al mundo. Ha creído en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y eso ha sido suficiente para que Dios se glorifique por medio de ese pequeñito. Entonces vamos a ver en la porción que leímos que allí el Señor Jesucristo llamándonos a evitar, haciéndonos un llamado a evitar ser tropiezo para alguien, relata tres elementos por medio de los cuales podemos hacer caer a otro o por los cuales podemos ser tropiezo a otro. El primer elemento es la mano, el segundo elemento los pies y el tercer elemento los ojos. Mano, pies y ojos. Veámoslo en su versículo cada uno, Marcos 9:42. Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere y se le atase una piedra de molino y se le arrojase en el mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Bueno, una nota acá. Pareciera que hiciera falta un cuarto elemento, la boca o la lengua, porque es una de las cosas que más se utilizan en la actualidad. Sin embargo, la Biblia habla de esos tres elementos, ojo, mano y pie. Y de esto es que viene hablando el Señor Jesucristo, de que tengamos cuidado de no hacer tropezar a otro. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, lleve eso bien presente. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí. No se trata de que mi mano me va a hacer tropezar a mí o que voy a dar un traspié o que con mi ojo voy a estar viendo lo que no debo ver y por eso yo tropiezo. No, eso no es lo que dice la escritura. A la gente le gusta ver eso, ¿no? De que, ay, hermano, lo que pasa es que yo tengo problemas, y a mí me gusta estar viendo por aquí, viendo por acá, entonces yo mejor me saco los ojos. A usted le parecerá extraño, pero en Asia, eso pasó una persona que se quitó la mano para literal no pecar, ¿no? Pero la Biblia no está hablando de que yo voy a pecar, sino de que voy a hacer pecar a otro, voy a hacer tropiezo para otro. Y tenga muchísimo cuidado. No se trata de mí, sino de que yo no debo ser tropiezo de ninguno de esos pequeñitos de los que han creído en el Señor Jesucristo. Marcos 9:43 y 44 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, hay mucha gente que aún diciéndose cristiano, tiene la mala costumbre de agarrar lo ajeno, agarrar lo que es ajeno, lo que no le pertenece. Y con esto hace que alguien que creía en Jesucristo diga, para yo ser cristiano como fulano, mejor no soy nada.
o lo poco que había en esa persona de querer buscar de Dios, entonces se desvanece porque ve lo que tú estás haciendo, que te estás adueñando de lo que no es tuyo. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Efesios 4 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta carta a los Efesios fue escrita a unos creyentes, que haya que decirle a unos creyentes que dejen de agarrar lo que es ajeno. Tremendo. Y es entonces cuando el débil en la fe, el pequeñito, de inmediato flaquea. Por eso es que es necesario que sepamos que estamos en la iglesia, que aún estamos en la iglesia, en esta tierra, que hay gente que no ha sido restaurada del todo, que esas personas están en proceso. Por lo tanto, no debemos dejarnos, es- eh, no debemos dejarnos llevar porque que no sea de tropiezo, no sirva de tropiezo esa actitud de esas personas que están tomando, agarrándose lo que no les pertenece. Si vemos el pie en Marcos 9, 45, 46, dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, tenemos en algunas iglesias gente que si no cojean de un pie, lo hacen del otro, pero de alguna de las dos piernas por allí ellos cojean. Gente que no ha aprendido a andar rectamente y por eso hacen que otra persona tropiecen. Dice el libro de Proverbios, capítulo 25 versículo 17, detén tu pie de la casa de tu vecino, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Qué haría usted con un vecinito así? ¿O qué haría el vecinito que hizo que su vecino le aborreciera? Y es que así hay gente, pata caliente, que le gusta estar de casa en casa, buscando que ver, que oír, pero para hablar mal, para servir de tropiezo. Y los ojos están en el versículo 47 y 48 de Marcos 9, 47, 48 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay personas que están es pendiente, viendo lo que otro hace o lo que otro deja de hacer, y no precisamente para orar por ellos o para apercibirles de que hay algún peligro, sino para el chismorreo. ¿Cómo han ayudado en la actualidad las redes sociales? Bueno, es que también hay gente que es imprudente, que publica cada cosa en las redes y usted las puede ver, pues que eso no le sirva de alimento para ir a señalar o hablar para servir de tropiezo al otro. Si le es muy difícil abstenerse, entonces usted tiene que trabajar eso con Dios, tiene que decirle a Dios que le transforme, tiene que decirle a Dios que le haga una nueva criatura, que cambie su vida, que usted quiere ser diferente, que usted quiere vivir para Él y tiene toda la opción de conversar con Dios para que Dios le ayude. Pero no es para que usted vaya a decirle a Dios, Señor, hazme cojo, manco y ciego. No, lo que necesita es decirle, hazme una nueva criatura, transfórmame, cámbiame, límpiame
y Dios hará una obra maravillosa en su vida. No se trata de no ver, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 1:8 que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Lo importante es que usted no utilice eso que está viendo y no utilice eso que está oyendo para causar tropiezo a otro. Le pongo un ejemplo, uno de tantos, muchos que se pueden poner, pero le pongo un ejemplo. Resulta que una hermana que ha creído en el Señor Jesucristo, que Dios le ha llenado con su Espíritu Santo y Dios la usa para llevar el mensaje del Evangelio. Y tú, que no has hecho lo que esa hermana sí ha logrado hacer, tú crees que Dios no puede usar a esa hermana, porque es mujer. Y vas y le dice, hermana, el ministerio pastoral solo es para los hombres, porque Jesucristo solo escogió discípulos hombres. Y le prohíbo que siga predicando el evangelio. Permíteme decírtelo suavemente. Es mejor que te ates una piedra de molino en el cuello y te lances en lo profundo del mar y te mueras. Que eso no fue suave. Entonces digámoslo así. Deja de ser tropiezo. Esa pequeñita ha creído en el Señor Jesucristo y está echando fuera demonios, está sanando enfermos y hará hasta donde Dios le permita hacer. En el día del juicio, tanto tú como ella darán cuenta. Permita Dios que también tú salgas bien librado. Ah, y espero que no me vaya a salir con que las mujeres en el pastorado son esas que le van a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque cuando usted lee bien la porción, se da cuenta que hace referencia a hombres. En todo caso, pues entonces son hombres a los que le van a decir hacedores de maldad. En este ejemplo, ¿qué cree usted que la persona usó para hacer tropiezo? Vio y le metió el pie a la hermanita para desanimarle, para impedir que la hermanita haga la obra, porque él no está de acuerdo con que las mujeres prediquen y enseñen y vayan y lleven el mensaje. Está sirviendo de tropiezo. El trabajo que usted no quiere hacer, el trabajo que usted no puede hacer, lo está haciendo otro. Deje que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entienda y deje de ser tropiezo. Es de resaltar que el que tiene el problema en alguno de estos tres elementos, aunque hay que esperar que se le dé sentencia, que llegue el momento cuando seamos juzgados, ya de antemano la palabra de Dios nos muestra qué va a acontecer con estas personas. La Biblia dice que van a ser atormentados, van a ser atormentados. Estas conductas de ser tropiezo, de andar desanimando, de andar causando problema en la vida de otro, esa conducta no quedará sin castigo. Es justo delante de Dios dar castigo a los que sirven de tropiezo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 al 10 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día
para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es justo delante de Dios pagar con tribulación. Es justo delante de Dios, de manera que los que sirven de tropiezo recibirán tribulación porque han causado tropiezo a aquellos que quieren servir a Dios. Cuando revisamos el libro de Marcos, capítulo 1, de versículo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Allí no habla que el castigo va a ser lanzado a lo profundo del mar. No, ese no es el castigo. Dice que en vez de ser tropiezo, mejor que se lance a lo profundo del mar. Este, con una piedra atada en el cuello y esto es para que no flote, para que no salga de superficie, que quede allí bien abajo. Aseguramos de que de allá no sale. ¿Ok? El castigo para estas personas que causan tropiezo se les va a dar el día del juicio. Por eso es que a veces nos desesperamos y vemos estas personas que están sirviendo de tropiezo y mucha gente llega y se pone a orar y Señor, que caiga un rayo y lo parta en dos y el rayo nunca cae, ¿no? Porque nos desesperamos porque queremos que reciban un castigo por lo que están haciendo, sirviendo de tropiezo, pero tenga paciencia. El castigo de estas personas va a ser el día del juicio, cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar, porque Dios lo designó para que lleve a cabo el juicio, así dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, de manera que el Señor Jesucristo, Dios, lo designó para que haga juicio. En ese día del juicio, entonces va a ver que va a recibir esa persona un castigo en un lugar que está ya destinado para ellos. Ahorita a lo mejor andan a sus anchas, pero luego usted va a ser consolado y ellos van a ser atormentados. Ellos van a ser atormentados y usted va a ser consolado. Es el mismo lugar donde van a ser lanzados los hacedores de maldad. Y es que hacer tropezar a otro es maldad. Es maldad. Allí van a ser lanzados todos los que causan tropiezo. En los tres casos, cuando hablamos de los ojos, de la mano y del pie, en esos tres casos, la Biblia dice que el que sirve de tropiezo va a ser echado al infierno. E incluso da algunas características de ese lugar. Dice, al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas son características de ese lugar. Y para los que van a refunfuñar porque estas personas van a ser castigadas, y se levantan a defenderlos, esgrimiendo el argumento de que Dios es amor, Dios no va a hacer eso, de castigar a las personas de esa manera. No se preocupe, eso es simplemente el castigo, aún no es la condenación, ese es apenas el castigo. Van a pasar por ese periodo donde es justo delante de Dios darles tribulación a ellos que fueron causantes de tribulación. Por lo tanto, no debemos confundir lo que es el infierno con lo que es el lago de fuego. Son dos cosas totalmente diferentes. El infierno es una cosa, el lago de fuego es otra. Dos cosas totalmente diferentes y muy diferentes. Brevemente, le puedo decir que el infierno es un lugar de tormento, el lago de fuego es un lugar de extinción, de exterminio. El infierno arde con un fuego que no puede ser apagado. El lago de fuego arde
con el fuego eterno, como ocurrió con Sodoma y Gomorra, que consumió o dejó de arder, perdón, cuando ya consumió todo lo que había de consumir. El fuego del infierno no mata. Por eso dice que el gusano de ellos no muere, sino que ese fuego en el infierno atormenta. Ese es el propósito de ese fuego en el infierno, atribular, atormentar a todo aquel que sea lanzado allí. Mientras que el fuego del lago de fuego, valga la redundancia, ese fuego sí mata, destruye, extermina. El infierno es temporal. Serán lanzados durante 1000 años allí para recibir tormento. Es el reflejo de la porción del rico y Lázaro. Allí puede ver usted un buen ejemplo. Mientras que el lago de fuego es después del milenio, al final ya de los tiempos, incluyendo a la muerte y el Hades, van a ser lanzados al lago de fuego después que los seres sean juzgados en el trono blanco. El infierno está ubicado aquí en la tierra, mientras que el lago de fuego está ubicado fuera de esta tierra, porque ya cuando se han lanzado al lago de fuego, ya esta tierra no se le habrá encontrado lugar donde estar ha sido ya deshecha. Pero hermano, no me dio la cita. Bueno, vuelva en otra oportunidad porque ese no es el tema de hoy. Lo que usted necesita entender es que por favor no seas tropiezo ni a pequeño ni a grande. No seas tropiezo ni a pequeños ni a grandes. Antes debemos ser un instrumento para honra, para gloria de Dios. Nosotros debemos aprender a ser instrumento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Y con este versículo terminamos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. No seas tropiezo, sino que sé de bendición y preocúpate por tu salvación con temor y temblor para que podamos ser hallados este, delante de Dios, podamos ser hallados, pues, eh, dignos de ser recompensados con consolación y después con la vida eterna. Permíteme orar en esta hora por ti, soberano Dios. En este momento presento delante de ti, Señor, a cada uno de los que han escuchado y los que van a escuchar esta enseñanza. Señor, tú eres el que sabes las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado.